vamos a comenzar una serie que se llama Dios, el dinero y yo. ¿Cómo se llama esta serie? Dios, el dinero y yo. Y yo te quiero decir una cosa. Esta serie, más que una predicación, es una enseñanza. Y quiero que la aproveches. Te voy a decir por qué. Porque yo casi nunca enseño de dinero. La última vez que tuvimos una serie de finanzas fue en el 22 carrera, hace ya más de 8 años, para que te des una idea. Cada año tengo una serie de oración, cada año hay una serie de avivamiento, cada año hay una serie de adoración, pero cada 8 años hay una serie de dinero. ¿Por qué? Porque yo creo que las enseñanzas de finanzas se tienen que impartir una vez y nosotros tomarla y ponerla en práctica, y cuando sobreenfatizamos en eso, corremos el riesgo de caer en un evangelio falso de la prosperidad. ¿Ok? Y es lo primero que te quiero hablar hoy, es eso. Esta serie se llama Dios, el dinero y yo. ¿Por qué? Porque nosotros nos relacionamos con Dios y con el dinero, y Dios se relaciona con nosotros y con el dinero, y el dinero se relaciona ¿con quién crees? Con Dios y con nosotros. Es un triángulo amoroso, por así decirlo, correcto, donde hay una relación directa en nuestra espiritualidad y en cómo atendemos las áreas de nuestras finanzas. Durante estas 3 semanas vamos a estar derribando mitos. De hecho, la última sesión va a ser una sesión que se va a llamar puntos diversos del tema, donde no es un tema en general, vamos a ver varios puntos. Y si tú en estas semanas tienes preguntas, las puedes apuntar en un papel, las vamos a levantar y se van a estar tocando durante la predicación del último tema, porque es un tema abierto. Así que si tus preguntas de aquí a ese día no se han resuelto, se puede hacer una sesión de preguntas acerca de finanzas. No todo lo que voy a hablar es diezmo y ofrenda, es finanzas en general, ¿ok? Pero lo primero que te quiero decir es esto. Uno de los errores que más cometemos en las iglesias es desligar nuestra vida espiritual de nuestra vida financiera. Nuestra vida espiritual es un todo completo, amén. No estamos divididos en partes. No, siempre les digo este ejemplo, no somos como en la secundaria, que para pasar de año tenías matemáticas, biología, historia de México, civismo, corte y confección las mujeres, dibujo técnico en mi caso, educación física, que todos pasaban educación física. Si alguna vez reprobaste educación física, estamos en el hoyo, ¿verdad? Pero si te iba muy mal en matemáticas, como un servidor, yo siempre apelaba al promedio. ¿Sí? En matemáticas yo pasaba con la mínima 6, 5, 7. Una sola vez me saqué un 10 en matemáticas. ¿Y sabes qué hizo el profesor? Me repitió el examen, porque no creía que nos hubiéramos sacado 10, y me lo volví a sacar porque era de geometría, era de trazos y compases y todo, y yo llevaba dibujo técnico. Entonces esa parte sí me gustaba, pero todo lo que fue ecuaciones y todo este tipo de... me chocaban los problemas de Pepito en una mano tiene 5 manzanas y en la otra mano Pepito tiene otras 5 manzanas. Pregunta, ¿qué tiene Pepito? ¿Qué tiene Pepito? 2 manotas, porque para que te quepen 5 en cada mano, tiene las manos muy grandes Pepito. La verdad, yo ponía esas respuestas. Entonces me iba muy mal en matemáticas, pero de repente en biología, en ciencias naturales, a mí me encantaba el espacio, hacía mis maquetas de los planetas bien acá con ganas, ¿verdad? Entonces acá sacaba 10, acá sacaba 6, en las demás materias ahí más o menos, y al final tenía un 8.5 muy respetable de promedio de bimestre. Bueno, con Dios no es así. Con Dios no es que yo pueda decir, mi área de la falta del perdón, esa estoy reprobando,
pero ando súper bien en servicio. Yo ayudo en la iglesia. Y en mi área de ofrendas ando súper bien, pero nunca predico el evangelio. O sea, no. Somos seres integrales y todo va ligado, todo va siendo uno. Entonces, nuestra vida económica va ligada íntimamente a nuestra vida de fe. Como te decía, hay un problema el día de hoy que está golpeando a las iglesias en el mundo, y es el falso evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad? Este evangelio que te muestra a un Dios como si fuera un cajero gigante, ¿verdad? Donde tú das dinero como si fuera una inversión y Dios te lo va a multiplicar y te va a hacer millonario. Eso es una falacia, eso es una basura, eso no es el evangelio. Jesús nunca prometió riquezas terrenales, siempre prometió tesoros en el cielo. Amén. Nuestra mirada no está en la tierra, está en el cielo. ¿Ok? Pero ese evangelio de la prosperidad, donde te dicen que si tú tienes escasez, estás bajo maldición, hay un pecado oculto en tu vida, y que si tú diezmas y ofrendas, puedes incluso pedir la sanidad de alguien. Están estos canales de televisión donde tú mandas una ofrenda con una petición, y del tamaño de tu ofrenda, te dicen ellos, es el tamaño de tu fe. Entonces, entre más dinero das, más oportunidad tienes de recibir tu milagro. Eso es mentira, mis amados. Eso es lo mismo que ocurría en los tiempos de la Reforma, cuando te vendían las indulgencias y te vendían la salvación de aquellos que ya habían fallecido. Es lo mismo, nada más maquillado. Pero ese evangelio de la prosperidad ha causado dos grandes males. Uno, la gente que lo cree y se va tras el Dios del dinero en vez de tras de Jesucristo. Pero el otro grande mal son aquellos que quedan vacunados y que no entienden bien las finanzas de acuerdo a la Escritura, y que cada vez que oyen dinero ya están tachando de que está mal esa enseñanza. Y yo te digo una cosa, yo me he tratado de mantener en la parte de en medio, y por eso tú puedes ver que aquí no se da una cada vez que levantamos los diezmos y ofrendas, simplemente es una parte más de la adoración. Hay iglesias donde dedican 40 minutos dando una palabra además de la predicación para levantar diezmos y ofrendas. Yo no creo en eso. Yo creo en darte una enseñanza como en esta ocasión, que duraremos 2-3 semanas hablando del tema, y cada cierto tiempo reforzarla. Pero este asunto, di conmigo, el asunto de los diezmos y de las ofrendas es un asunto entre Dios y yo. Nadie más está metido ahí. Por eso nuestros sobres no traen nombre. Tú puedes agarrar un sobre de diezmos y ofrendas y no dice nombre, porque yo no quiero que lo llene, agarre Alejandra su sobre y le ponga Alejandra, y yo saber si Alejandra está dando o no está dando, o cuánto está dando. A mí no me interesa eso. ¿Por qué? Porque es un asunto entre Alejandra y Dios. Si Alejandra está siendo fiel, Dios será fiel con ella. Si Alejandra no está siendo fiel, tendrá sus consecuencias, y el amor de Dios estará sobre ella de igual manera, porque Dios no nos ama porque demos o no demos. Amén. Dios nos amó, como cantábamos hace rato, antes de que hiciéramos cualquier cosa. Él ya nos amaba, y antes de pedirnos que demos, Él ya nos ha dado a su Hijo en la cruz. Así que Él siempre toma la iniciativa. Pero quiero enseñar balanceado, así que te voy a decir una cosa que a lo mejor vas a oír raro de mi boca, pero quiero que la mastiques así despacito, y quiero que escuches esto. Dios desea que tú y yo vivamos en prosperidad. Eso es una verdad. Ahora, la prosperidad de Dios no es la misma que la que entendemos nosotros. ¿Ok? Acompáñame a tercera de Juan 1:2. De hecho, tercera de Juan solo tiene un capítulo, así que te podría decir tercera de Juan versículo 2 o 1:2.
Y en lo que lo buscas o lo apuntas, yo te lo voy a ir leyendo para agilizar un poquito el tiempo. Y dice, amado, ¿cómo dice? Qué bonito que te digan así, ¿no? Amado. A mí me encanta, mi pastor así nos habla. Y yo le he copiado ese, y cuando les hablo a ustedes, normalmente les digo, mis amados. Y aquí el apóstol Juan está hablando, pero acuérdate que toda escritura es inspirada por Dios. De modo que el que nos está diciendo amados es Dios mismo. Dios nos ama. Y después dice, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Que tú seas qué? Prosperado. Ojo, Dios no desea que vivas escasez, aunque es parte de la vida del creyente. Hay una etapa y ahorita vamos a hablar de eso. Pero no es que Dios se deleite en hacernos escasear. Dios, primero que nada, es un buen padre. Y no conozco a un padre en la tierra que disfrute ver a su hijo pasar necesidad. Y Jesús dice, si ustedes que son malos hombres dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más mi Padre que es perfecto sabrá darles buenas cosas a los que Él ama. De tal manera que dice, yo deseo que seas prosperado. Y luego dice, en todas las cosas. Di conmigo, todo es todo. Él desea que seas prosperado en tu matrimonio si estás casado. Él desea que seas prosperado en tu trabajo si tienes un trabajo. Él desea que seas prosperado en tu negocio si eres emprendedor. Él desea que tú seas prosperado en el ministerio que sirves. Él desea que tengas prosperidad en tu salud. Él desea que tengas prosperidad en las relaciones alrededor tuyas, tal vez con tus hijos, con tus hermanos en la carne, con la gente a tu alrededor. Él desea prosperidad en nosotros. Amén. Todas las cosas, y eso incluye el dinero. Sí, hay un deseo de Dios porque tengamos prosperidad. Ahora, la palabra prosperidad en el original significa esto, tener éxito. Cuando Él dice quiero que seas prosperado, Él dice quiero que tengas éxito en cada área de tu vida. ¿Qué es el éxito? Porque la mayoría de nosotros entendemos éxito como diferentes definiciones. Para algunos el éxito es ser conocidos, ser famosos. Para algunos el éxito es tener mucho dinero. Para algunos el éxito es, no sé, tener una casa propia, tener un auto. Cada quien tiene definiciones diferentes. Mi pregunta es, ¿cuál será la definición de Dios de que tú y yo tengamos éxito? Porque estamos de acuerdo que nuestra propia definición no es la que importa. La que importa es la del Señor. Y yo creo que el éxito, según lo que veo en la Escritura, el éxito en nuestra vida principalmente es que terminemos correctamente la carrera de la fe. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe. Él dice, estoy listo para partir y que me sea entregada la corona de justicia. Qué increíble declaración. Algunos de nosotros, si nos dicen mañana te mueres, estaríamos haciendo ahorita cuenta, Señor, perdóname de esto, asegurándonos que vamos a librarla. Y Pablo dice, yo estoy tranquilo, yo sé que lo logré, yo sé que cumplí el propósito de Dios en mi vida. Así que yo creo que éxito tiene que ver con cumplir aquello para lo que Dios nos hizo. Y estar en cada área de nuestra vida con una correcta balance delante de Dios. Dios nos va a pedir cuentas el día que estemos delante de Él. Amén. Yo entendí eso. Y Él nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos, de toda área de nuestra vida. ¿Y sabes qué área va a incluir? El dinero. Tú y yo no le podemos decir a Jesús, eso no se pregunta. ¿Sí? ¿Alguna vez has dicho eso? Eso es una mentira que ha dañado mucho a nuestra generación, ¿sabes? Hablas de dinero. No, eso no se pregunta. Eso es de mala educación. ¿Te han dicho eso?
¿Y sabes qué? Sí, es de mala educación. O sea, educas mal cuando no hablas de dinero. Cuando el dinero no es un tema prohibido. El dinero se puede tratar de la manera correcta. ¿Sabes cuál es el problema? Me estoy adelantando el tercer tema, pero no importa, así soy yo. El problema, le dice Pablo a Timoteo, es el amor al dinero. El dinero no tiene problema. El problema es cuando nuestro corazón se desvía amando por sobre todas las cosas el dinero y los bienes materiales. Pero entonces quedamos en que Dios quiere que tengamos éxito. Otra definición es terminar un viaje de manera sencilla. Y otra definición es compartir prosperidad con otros. Cuando Dios habla de que quiere que yo sea prosperado, Dios está diciendo: yo quiero que tú tengas tanto de algo que lo puedas compartir. Yo no quiero que te haga falta nada, hijo mío. Yo quiero que tengas lo suficiente para tus necesidades y para bendecir a otros. Mi amado, eso es prosperidad. Prosperidad no es vestirte con ropa cara, ¿sí? Balenciaga, Gucci, Praga, no. Sí, es una canción. Las que ven canciones se acordarán de eso. Éxito y prosperidad no es que tengas una cuenta con cientos de miles en el banco. Gloria a Dios si la tienes. Invítame a cenar y paga tú. Y paga tú, ¿verdad? Porque te invito, pero tú pagas. Prosperidad no es que tengas una camionetota o que tengas una casa con incrustaciones de diamantes. No. Eso es bluff. Eso está de más. Prosperidad es que tú tengas saciadas tus necesidades básicas: vestido, comida, salud, y que aún cuando veas a alguien en necesidad tengas la capacidad de decirle: mira, yo te puedo bendecir. Eso es prosperidad, mis amados. Lo otro se llama sobreabundancia, y no hay nada de malo en que la tengas, pero no debe de ser nuestra principal motivación. El Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. De modo que si tú eres una persona que honras a Dios, lo buscas primeramente a Él y eres diligente en tu trabajo, yo te puedo decir: seguramente vas a tener abundancia, porque es el resultado de tu trabajo. Hay gente que no tiene a Dios, pero es generosa con las demás personas y se esfuerza en trabajar arduamente y consiguen crecer y desarrollarse. A mí me encanta este programa de televisión que se llama Shark Tank. ¿Algunos lo han visto? ¿Sí? Que llegas y están 4 tiburones, 4 empresarios de harto varo. Está el yerno de Slim, que se esforzó bastante en conquistar a su hija y pues ya heredó, ¿verdad? Está ahí Arturo Elías Ayub, estaba Jorge Vergara cuando estaba vivo, y llegan empresarios, ¿verdad? Con sus proyectos, y luego les dicen: y estoy vendiendo el 10% de mi compañía por 2 millones de pesos. Y digo: ay, pues, no le estarás perdiendo, ¿sí? Se me hace que mermas, ¿verdad?, en tus ganancias. Y ¿sabes qué es lo que me impresiona? No me impresiona que él ponga esa cantidad. Me impresiona que los que están ahí sentados con la mano en la cintura dicen: ok, yo tomo tu propuesta. Y en el mismo programa agarran otra y terminaron del programa desembolsando 5 millones de pesos. Y yo digo: eso no lo voy a ver junto en toda mi vida, a lo mejor. Y ellos lo están desembolsando en un programa. Han tenido riqueza, y no está mal tener riqueza, pero la meta del creyente no está en acumular riquezas. La riqueza viene como resultado de nuestra vida. Amén. Así que puse varias preguntas que son las preguntas que mucha gente me ha hecho a lo largo de mi caminar con Cristo acerca del diezmo y la ofrenda. Lo primero que me preguntan es: ¿qué son el diezmo y la ofrenda? ¿Qué es? ¿Es dar dinero? ¿Cuál es la respuesta? No.
no solo es dar dinero, hay especificaciones de qué es el diezmo y qué es la ofrenda. Deuteronomio 14:22, si lo puedes encontrar o apuntar. Deuteronomio 14:22. Vamos a comenzar leyéndolo y dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Si el camino fuera largo, que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Señor escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. Amén. El Señor comienza diciendo una frase que me encanta y nos lo hace muy difícil cuando somos personas que estamos buscando la letra chiquita para no cumplir el diezmo. Ahorita voy a hablar de eso también. Pero comienza diciendo: indefectiblemente diezmarás todo el producto de lo que tengas. Indefectiblemente. ¿Sabes qué significa eso? Sin defensa alguna, sí o sí. No es una opción. No le dice si tú quisieres. Le está diciendo al pueblo: tienes que hacerlo indefectiblemente. El diezmo es la 10ª parte de algo, ¿ok? En estos casos, la gente de ese entonces se movía a través de cosecha y ganado. No había una moneda como la que tenemos hoy. Entonces, ¿qué pasaba? La gente sembraba y de su siembra, de lo que cosechara, tenían que sacar el 10% y eso era para el Señor. Es decir, tenías que medir tu cosecha y vamos a poner un ejemplo. Si tú sembrabas y cosechabas 100 kilos de maíz, ¿cuánto le corresponde al Señor? 10 kilos de maíz. Y la gente hacía esos 10 kilos, los llevaba delante del Señor. Y luego tenían ganado, y del ganado aquí vimos una palabra que era primicias. Las primicias eran las primeras crías, que normalmente eran las más fuertes o las más mejor dadas. Y entonces lo que hacía esta persona era llevar la primicia, aquel becerro, aquel carnero, aquel cordero que hubiera abierto la matriz de su mamá, iba y lo entregaba completito. ¿Y sabes qué significa eso en la ganadería? Pérdida de dinero. Porque ¿con qué gana el ganadero? Vendiendo vacas, vendiendo carne. Vamos a poner vacas, ¿sí? Unos Kobe japoneses, ¿verdad? Es carísima esa carne. Nunca la he comido y no creo que la vaya a comer. Y está entonces esta persona y tiene su vaca, y esa vaca le representa un ingreso. No sé cuánto cueste una vaca, pero vamos a poner una cantidad. ¿En cuánto andará una vaca buena de ganado? 100,000 pesos, 50,000 pesos. ¿Sí? Si un perro Rottweiler de criadero te lo venden en 20 y tantos, con chip y todo eso, imagínate una vaca que es como 10 Rottweiler juntos, ¿verdad? Vamos a poner una cantidad, 50,000 pesos, que perdía el ganadero simplemente por entregar su becerro. Esos 10 kilos de cosecha representaban una pérdida, pero había una promesa de parte de Dios, que cuando nosotros diezmemos y ofrendemos, eso está en Malaquías 3:10, dice: tú puedes ponerme a prueba, que si tú traes lo primero, yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición en abundancia y reprenderé al devorador. De tal manera que estas personas traían su ofrenda, y dice: cuando esté muy lejos
lo que vas a hacer es venderlo para que no vayas en el viaje cargando todo y llegando ofrendas el dinero. Y así era la práctica, era una práctica de adoración que hacía el pueblo. De modo que el diezmo es un principio, mi amado, que vemos en la ley. Y quiero que oigas muy bien esa palabra. Un principio que vemos en la ley. Ahora te voy a decir por qué. Entonces, el diezmo es el 10%. ¿Está claro esa parte? Si yo gano 100 pesos, ¿cuánto le tengo que dar al Señor? 10. Si yo le doy 5, ¿estoy diezmando? No. Y es ahí la clave. Muchos diezman sin diezmar. O sea, muchos dan dinero, pero no es su 10%. Y eso delante de Dios no fue diezmo, mi amado. Y Dios no promedia. Y yo tengo una frase, y a mucha gente le molesta que les diga esto, y te lo digo en amor, créeme, tú me conoces. Pero mi consejo es, si vas a dar 8 pesos en vez de 10, mejor quédate con los 8. Los vas a ocupar más. Sí, porque si tú das el 10, se activa la promesa de que se abre la ventana en abundancia y de que es reprendido el devorador. Pero si tú no das el 10, mi amado, tú solo te estás despojando de cosas y no estás activando ninguna promesa, ni estás siendo obediente, que es un punto del diezmo. El Señor en Malaquías 3, antes del 10, el 10 tiene una razón de ser. El Señor les reclama y les dice al pueblo de Israel, le dice: ¿por qué me dicen que soy su Dios y no me obedecen? ¿Por qué me dicen Padre y no me honran? Porque cuando vienen a traerme su cabrito, me traen el que está cojo y ciego. Dice: llévale eso al rey de tu pueblo y ofréceselo a ver si lo toma como algo bueno. Dice: ¿por qué me traes a mí la miseria cuando yo soy digno? Y entonces viene Malaquías 3:10. ¿Sí? Traer los diezmos completos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la ofrenda? El diezmo es el 10%. Amén. La ofrenda es cualquier cantidad después de tu 10%. Si yo gano 100 pesos y doy 15, ¿cuánto fue diezmo? 10. ¿Cuánto fue ofrenda? 5. Matemáticas sencillas. Yo no me meto en más de 3 cifras, Yo no te voy a decir, yo gano 1,000,000, no, porque ya valí que eso. 10 pesos es lo que puedo manejar ahorita rápidamente con el abaco mental. Si yo gané 100 pesos y di 30 pesos, ¿cuánto fue diezmo? 10. ¿Y cuánto fue ofrenda? 20. Y tú dices, ay, pero eso no. Ok, no, hay que dar poquito. Ahorita vamos a ver todo esto. La ofrenda no tiene ninguna cantidad, mi hermano. La ofrenda para Dios es igual, 1 peso, 2 pesos, 3 pesos extra. Pero ¿sabes en quién sí tiene efecto? En nosotros, en nuestro corazón. La ofrenda es voluntaria, el diezmo es lo mínimo. Y yo te voy a decir una cosa. Esto es personal, esto soy yo abriendo mi corazón contigo. No es ley ni es doctrina, es lo que yo hago. Yo en mi corazón una vez fui tratado con el Señor y me di cuenta y tomé esta decisión. Le dije: Señor, yo te voy a entregar de ofrenda al menos lo mismo que de diezmo. Si puedo más. Mi corazón es poder darle más. Y muchas veces doy más de ofrenda que de diezmo. ¿Por qué entendí esto yo? Porque yo dije: ¿cómo le voy a dar de corazón algo por debajo de lo que es mínimo? El diezmo representa mi obediencia a lo mínimo, pero la ofrenda representa mi gratitud y mi corazón. Amén. Así que yo determiné eso. Tú no tienes que hacer lo mismo si el Espíritu Santo no te muestra eso. Conozco hombres, el hermano Wayne Myers,
tiene 99 años, ya está por cumplir 100 y tiene más de 60 años como misionero en México, y su vida se ha dedicado a levantar ofrendas para poner techos o construir iglesias en lugares donde hay gran necesidad, para sostener misioneros. Ese hombre le pasan cientos de millones, no te miento, cada año por las manos, y no se queda con nada. Ese hombre él vive con el 10% de su ingreso. Él da el 90% y vive muy bien. Imagínate el punto que debes de estar para quedarte solo con el 10% de tu ingreso y vivir mejor que cuando te quedabas con el 90% antes. Porque este hombre ha entendido que a la tierra vinimos para administrar los recursos del Señor y ponerlos a trabajar para su obra. Amén. Eso es nuestro corazón, iglesia. Y mi oración es: Señor, prospérame y bendíceme, no porque yo quiera tener, sino porque quiero poder dar. Quiero poder sostener otros ministerios. Quiero poder bendecir a otros. ¿Ok? Ahora, acompáñame a Génesis 14, 17. Y espero que podamos cubrir todo lo que quiero cubrir hoy. Te dije que el diezmo es un principio. ¿Por qué? Porque he escuchado este comentario y tal vez tú lo has escuchado. Hay gente que viene y te dice: el diezmo ya no se debe de dar porque es de la ley y ahora vivimos bajo la gracia. Y yo siempre digo: cuando te conviene, ¿verdad? Cuando nos conviene somos bien bíblicos. Y te van a decir esto: ninguna iglesia del Nuevo Testamento habló del diezmo. ¿Y sabes qué? Tienen la razón. No se habló del diezmo como diezmo, se hablaba de dádiva y de ofrenda. ¿Ok? Pero la gente dice: era una ley para Israel y ahora ya no nos toca a nosotros. Por eso te estoy diciendo esta parte, que el diezmo no es una ley, es un principio que después vimos en la ley, y te lo voy a demostrar. Génesis 14:10 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, está hablando de Abraham. Abraham había salido a rescatar a su sobrino Lot. Lo puedes leer todo en el 14, que lo habían secuestrado un grupo de reyes, y él había salido a pelear contra estos reyes y había ganado, y venía de regreso de haber ganado. Dice: salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y mira lo que dice aquí: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Primer punto importante: Melquisedec representa a Jesús en el Antiguo Testamento. Dice aquí que es rey de Salem, que es paz, y sacerdote del Dios Altísimo. Y Jesucristo es nuestro príncipe de paz y es nuestro rey y sacerdote. Amén. Y dice que Melquisedec se encuentra a Abraham. Vienen caminando y se encuentran, ¿sí? Y cuando se encuentran, ¿qué pasa? Dice que Melquisedec bendice a Abraham. Y conmigo: primero lo bendice. Melquisedec, que es el sacerdote de Dios, profiere una bendición sobre Abraham. Y Abraham, en respuesta de esa bendición, le entrega los diezmos de todo. Me encanta que dice esa frase al final: de todo. No dice los diezmos de el ganado, pero se quedó con todo lo demás. No, dice de todo. Di conmigo: diezmar es mi respuesta a la bendición de Dios.
¿Sabes cómo lo enseñan hoy? Hoy lo enseñan al revés. Diezma para que Dios te bendiga. Pero según este pasaje, primero Melquisedec bendijo a Abraham, porque la bendición de Dios viene por su gracia, no porque le hagamos algo. Amén. Pero una vez que yo soy bendecido, mi respuesta natural, porque tú no ves que nadie le pide los diezmos a Abraham, ¿verdad que no se lo piden? Abraham entiende en su espíritu y toma la decisión voluntaria, no manipulada. A mí me choca cuando se levantan los diezmos y te dicen: si no diezmas te va a ir mal. ¿Sabes qué? Sí te va a ir mal, pero me choca que te echen miedo con eso, porque entonces tú diezmas por manipulación, tú no diezmas de corazón. Por eso yo te digo, si tú diezmas o ofrendas, el asunto es entre tú y Dios. Yo quiero que alguien de aquí me diga si yo le he preguntado cuánto gana y le he checado cuánto diezma alguna vez en estos 10 años. No vas a poder encontrar a una persona que haga eso. Al contrario, mucha gente terca, en amor, a veces me dan sus diezmos directamente, y la mayoría de las veces les digo: trata de ponerlos en el sobre, en la canasta, porque yo no los quiero recibir directo. Déjalos ahí, yo no me quiero enterar, ¿verdad? Hay algunos muy tercos que amo mucho y como quiera lo hacen, pero bueno, otros me depositan, ¿verdad?, en la cuenta de la iglesia, y por eso les puse también: si depositas, solo pon amistad, no pongas quién lo puso, no le pongas diezmo de Chuy, porque yo no me quiero enterar cuánto está diezmando Chuy, porque en corto voy a decir: a ver, depositó esto por 10 tanto, entre 5 que por cada perro, entonces entrenó a tantos, a ver, voy a ver si es cierto. Pues no. Chuy dice: ay, pues ya sacó la matemática bien rápido, ¿verdad? No, mi amado, no se trata de eso. Pero sabes que hay iglesias que para hacerte miembro te piden dar un reporte mensual de tus finanzas y de que estás diezmando. Eso es robar, mi amado. Aunque me vean en internet y se enojen, eso es robar, y en despoblado, y peor, en el nombre de Dios. Así que es un asunto del corazón, y Abraham tomó la decisión de diezmar. Fue un acto espontáneo que le nació a Abraham. Y cuando tú ves después la escritura, dice la palabra que en Abraham diezmó Leví. ¿Quién es Leví? Leví es el nieto, o uno de los bisnietos, de Abraham. Abraham tuvo un hijo. ¿Quién fue su hijo? Bueno, tuvo varios, pero ¿quién es el de la promesa? Isaac. Una generación. Después Isaac, ¿a quién tuvo? A Jacob y a Esaú. Y Jacob tuvo a 12. Entre esos 12 está Leví, que cuando estipulan la ley dicen que los diezmos se le tienen que dar a la tribu de Leví, porque a la tribu de Leví no se le dio tierra y no se le dio herencia, sino que ellos iban a vivir de servir a Dios y de lo que trajeran sus hermanos de las demás tribus de ofrenda y diezmo, que se iba a usar para sostener la casa de Dios a ellos. Y cuando en Hebreos, la próxima semana lo vamos a ver, dice: de cierta manera en Abraham, el primero, dice, pagó los diezmos Leví. Mi amado, cuando tú eres una persona fiel a Dios en tus finanzas, tú estás bendiciendo a tus generaciones que están por delante. Amén. Yo muchas veces doy, aunque ande en crisis económica. ¿Sabes por qué? Número 1, porque Dios es digno. Número 2, porque estoy agradecido. Pero número 3, porque les quiero preparar el camino a mis generaciones, y no tengo ni siquiera la más directa todavía, y ando pensando en el bisnieto, pero llegará. Amén. Y si no, cruzamos acá, y los perritos que tenga acá, y que estén bendecidos, y esos perritos también. Ok, mis amados, ahora viene otra pregunta. Ahorita ya quedó claro que el diezmo es un principio, y un principio antes de la ley. Abraham dio sus diezmos antes de que se estipularan la ley.
Y un principio permanece, haya ley o no haya ley. Melquisedec, que es sacerdote, es otro principio de sacerdocio que opera antes que el de Leví, que es el sacerdocio en el que Jesús opera. Por eso dice Salmos, Él te ha hecho sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Amén. La otra pregunta que me hacen cuando diezmamos es: ¿y por qué diezmas? ¿Nunca te ha preguntado a alguien que no es cristiano por qué diezmas? Yo a veces le digo a la gente: ¿qué fe tienen, A veces le preguntan al que ni diezma y él contesta bien picudo: no, por esto y por esto. Y acá, ¿verdad? Lo primero por lo que diezmamos no está en orden de importancia, pero lo primero que yo veo es fe. Di conmigo: fe. Yo necesito tener fe en Dios para creerle que quedándome con el 90% me va a alcanzar más que con el 100%. Las matemáticas no funcionan. Y yo he platicado con mucha gente, y ¿sabes qué es lo primero que me dicen cuando hablamos del diezmo? Me dicen: yo no puedo diezmar porque gano muy poco. Yo le digo: es que no es una cantidad, es un porcentaje. Si tú ganas 100 pesos, son 10 pesos. Si Carlos Slim gana 10 millones, es 1 millón. ¿A quién le dolerá más? Yo quiero llegar a ese punto, pero imagínate diezmar 1 millón. Duele proporcional porque es proporción. Pero hay un principio también que dice el Señor: si tú no eres fiel en lo poco, si no eres fiel con el peso de 10 que tienes que dar, ¿cómo crees que vas a ser fiel cuando tengas 100,000, 200,000, 500,000? No sé. Es un principio de fidelidad, pero tiene que haber fe. Yo te voy a platicar testimonios. No estoy llenando este espacio con testimonios porque quiero que la enseñanza esté basada en la palabra y no en experiencias. Pero yo tengo testimonio tras testimonio tras testimonio. Y el primero es el que más me... El primero, ahora sí que es el primero. ¿Por qué? Porque fue lo primero que me pasó. Cuando yo recién me convertí, el primer domingo que yo fui a la iglesia, yo solo traía 20 pesos en mi cartera. Y levantaron los diezmos y las ofrendas. Yo no sabía ni qué era. Es más, según yo, nada más iba por esa vez a la iglesia. Y mírame dónde acabé. No volví a dejar de ir. Y me acuerdo que pasaron con la charolita, así como pasa Magali, ¿verdad? Algunos fingen no verla, ¿verdad? Pero pasaron aquí y yo saqué mi billete de 20 y yo dije en mi mente, fíjate lo que dije: voy a dar 20 y voy a agarrar feria. Voy a sacar 10 porque pues el camión. Y me acuerdo que puse los 20 y escuché esto en mi interior, que hoy entiendo que fue el Espíritu Santo. Pero la primera palabra que escuché, ¿sabes cuál fue? Miserable. Fue lo primero que vino a mi mente. Tacaño, nunca vienes, y cuando vienes vas a sacar feria de uno de 20. Yo pensé que era mi conciencia, hoy entiendo que era el Señor. Y por pena, no por convicción, por pena a mí mismo, dije: Señor, dame la baño, ahí lo dejo. Y ahí dejé mis 20. Y me fui a casa de un amigo, y luego trajo a mi papá, y luego ya llegué a la casa y todo bien. No me hicieron falta, eran mis últimos 20. A los días me iban a dar mi quincena. Y cuando llega mi papá para darme la quincena, me da 200 pesos más de lo que siempre me daba. Y los agarro y le digo: papá, yo creo que esto no es lo mío. Bien honrado yo, ¿verdad? Yo creo que no es lo mío porque traí 200 pesos más. Me dice: no, te los añadí. Y le dije: ¿y ahora? ¿Andas de buenas o qué? Me dice: y ya son fijos. Te aumenté 200 pesos a tu quincena. Y yo: gloria a Dios. No, todavía no decía eso. Dije: qué machín, ¿verdad? Y me salí con mi dinerito. Y saliendo de la oficina de mi papá, otra vez escucho una voz en mi mente que me hace la pregunta más difícil del mundo para mí. Me dice: 20 por 10. Y ahí me tienen 200. Y me di cuenta que el domingo di 20 pesos
y el viernes me estaban aumentando 200, el 10% de eso. ¿Sí me entiendes? Y para mí ese testimonio tan sencillo y básico me hizo desde esa fecha hasta hoy nunca dejar de diezmar y ofrendar. Fue bien sencillo, dije, eso sí es cierto. Yo creo, todavía ni me bautizaba, ni hablaba en lenguas, ni quería ser pastor, nada de eso, pero vi ese pequeño testimonio ahí reflejado. Así que lo primero que hacemos es que lo damos porque tenemos fe. Ahora di conmigo, obediencia. Lo damos por obediencia también, mis amados. 1 Samuel 15:22, apúntalo. Voy a empezar a leer muchas escrituras, pero te voy a decir que las apuntes para poder agilizar el tiempo. Samuel dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se le obedezca. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. De modo que ofrendamos y diezmamos en obediencia. Amén. Porque lo que Dios está viendo no es la cantidad de lo que das, es la obediencia de tu corazón. A Dios no lo... ¿Tú crees que Dios necesita tu dinero? Dios no necesita nuestro dinero. De hecho, ha habido gente, también de esto pueden dar testimonios algunos, ha habido gente que deja de venir a la iglesia por un tiempo, pero manda sus diezmos. ¿Por qué? Porque han entendido que diezmando son prosperados, pero no vienen a la iglesia y ves sus vidas y no están buscando a Dios. Y una vez alguien llegó y me dijo, oye, fulano de tal te manda su diezmo. Y le dije, dile a fulano de tal que Dios no quiere su dinero, Dios quiere su corazón. Así que mejor venga y arregle su vida y luego diezme, pero por mientras déjalo en la caja. Ah, sí, ¿verdad? Tampoco estoy menso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta gente está en el otro lado, sabe que funciona diezmar y lo hacen como si fuera un negocio, pero su corazón está lejos de Dios. Dios quiere que seamos obedientes a Él y que nuestro corazón esté con Él. La cantidad, mi amado, no lo impresiona. Una mujer dio una blanca, que es una moneda como de 50 centavos, y Jesús la sacó de la ofrenda y le dijo a todos los que estaban ahí, esta mujer ha dado mucho más que todos ustedes. Y había dado 50 centavitos. Dice, porque ella dio de todo lo que tenía y ustedes dan lo que les sobra. Esa mujer era mucho más obediente que el rico del pueblo que daba financieramente a manos llenas, porque tiene que ver nuestra obediencia. Tercero, damos por adoración. Di conmigo, adoración. El ofrendar es una manera de adorar. Por eso yo levanto la ofrenda durante los cantos, porque es una expresión más de adoración. La palabra dice en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres de recibir gloria, honra, honor y poder. ¿No irá incluido ahí mi diezmo y mi ofrenda? Él es digno. Él es digno no de mis 10%, Él es digno de mi 100%, de todo lo que tengo, todo lo que soy. Por eso le damos. Le damos, di conmigo, por gratitud. Primera de Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Le damos por gratitud porque Él nos ha permitido recibir. Amén. Porque Él me ha dado la salud para poder trabajar y ganarme el sustento y el tiempo invertido y las ventas, y Él prospera el negocio. Entonces cuando se trata de darle el diezmo y la ofrenda, yo le estoy agradeciendo que me ha dado. Y todos aquí, mis amados, Él nos ha dado en diferentes medidas y podemos agradecerle.
Cuando yo veo una persona que dice, es que yo no diezmo porque no me alcanza, es una persona que no está agradecida con lo que tiene. Pero de que tiene, tiene. Amén. ¿Qué pasa cuando yo tengo y no soy agradecido con lo que tengo? Jamás seré feliz. Pero puedo tener poco a los ojos de otros y estar agradecido con el Señor, y estoy en plenitud. Y empieza a venir la prosperidad, porque dice la palabra que Él ama al dador alegre. Amén. Cuando tú y yo somos personas que sabemos dar sin importar nuestra aparente escasez, tú y yo estamos abriendo la puerta del otro lado de la casa para que la bendición entre. Porque así como sale para otros, va a regresar del otro lado. Amén. Ok, ya con esto termino. ¿Tiene algún tipo de condición el diezmo? Sí. El diezmo, según Génesis 4, no voy a ir a la escritura por el tiempo, pero está en Génesis 4, Caín y Abel. Dice la palabra que Caín trajo una ofrenda. Di conmigo, una ofrenda. Okay. Y que Abel trajo de lo mejor de su ganado y de lo primero de su ganado. ¿Ves una diferencia ahí? Una cosa es traer una ofrenda y otra cosa es traer lo primero y lo mejor. Y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Ay, Jesús. O sea, ¿cómo? ¿Dios puede ver con agrado el diezmo de alguien y el del otro no? Sí, si el del otro no es diezmo. Si el del otro no es lo primero y no es lo mejor, no es diezmo, mi amado. Y Dios no lo ve con agrado. Pero cuando damos lo primero y lo mejor, Dios ve con agrado. Abimael, ¿qué te refieres con lo primero y lo mejor? Pues con eso, lo primero y lo mejor. Si yo gano 1,000 pesos y tengo 10 billetes de a 100, ¿cuál billete de 100 es el que le pertenece a Dios? El primerito. Pero si yo con el primer billete de 100 pago la luz, con el segundo el agua, con el tercero la tanda, con el cuarto la colegiatura de los hijos y con el quinto el gas, y ya que veo que me quedó, ahora sí le doy lo suyo, ¿diezmé y ofrendé? No. El diezmo es lo primero, mi amado. Lo primero. Sí. Los fariseos eran tan religiosos que diezmaban el comino, la sal y las especias. Imagínate que compras una bolsa de sal fina y estás separando en porcientos y dices, este es de Dios. ¿Y sabes qué pasaba con los fariseos? Eran bien bendecidos económicamente. Y Jesús los reprende por su falta de amor, pero no por su falta de financiera. Les dice, ustedes diezman hasta de lo más mínimo, pero no aman a la gente. Les dice, tenías que haber hecho esto sin dejar de hacer lo otro. Es decir, de que diezmas y está bien, pero no es lo único en tu corazón, hijo. Pero al menos esa parte no se las podía recriminar. Así que lo que yo le doy a Dios es lo primero y lo mejor. Y siguiente pregunta, ¿qué resultado hay de practicarlo? Cuando yo diezmo, yo estoy bendiciendo la parte que me queda. Y estoy haciendo para que no se me vaya en saco roto. La Biblia me dice en Ageo que el pueblo de Dios por un tiempo dejó de construir la casa de Dios, y del material para construir la casa de Dios se lo llevaban a sus casas para construir su casa. Rateros, digo amigo, rateros. Eran como el Chavo del 8 cuando lo corrieron de la vecindad. Ratero.
Y Dios les dice: oigan, ¿es tiempo para que mi casa esté vacía y su casa esté adornada? Dice: no. Dice: por eso levantan la cosecha en saco roto, y lo que juntan yo se los disipo en un soplo. ¿No te ha pasado tiempos donde no te rinde el dinero? ¿Sí? Muchas veces cuando no diezmamos, tenemos el 90 y de repente aparece un bache que en Victoria no hay, ¿verdad? Victoria, las calles están geniales. Pasas por un bache y ya fue la refacción. Y luego llegas a tu casa y el tinaco ya no jala. Y luego llegas a otro lugar y ya se descompuso no sé qué. Y eso es el devorador. Cuando tú diezmas, tú estás bendiciendo para que no pasen esas cosas. Ahora di conmigo: y cuando ofrendo, y ahí viene la buena, mi amado. La ofrenda es lo que Dios multiplica a tu favor. El diezmo es para bendecir lo que tienes y protegerte del devorador. Pero lo que te hace tener abundancia es la ofrenda, porque es la semilla que da tu corazón. El principio de la semilla es muy fácil y lo conocemos. Tú agarras un granito de elote, un granito, y lo siembras, ¿y cuánto sale de ahí? Sale una planta que al menos trae 5 elotes. ¿Y cada elote cuántos granitos trae? Las palabras pasadas estaba leyendo y decía que 800, se me hace demasiado, pero más de 10 sí trae. ¿Sí? De un granito te salieron al 100 por 1. Amén. De modo que la ofrenda, mi amado, es la semilla que yo siembro para tener prosperidad extra. Yo entendí ese principio también, y por eso mi ofrenda es lo mismo que mi diezmo, porque esa es la semilla que Dios puede bendecir. ¿Qué pasa si yo diezmo y no ofrendo? Porque la ofrenda no es obligatoria, el diezmo sí. Si yo diezmo y no ofrendo, yo estoy bien con Dios, yo tengo mi dinero protegido, pero no tendré abundancia. ¿Y tú qué quieres? ¿Vivir o sobrevivir o vivir? La abundancia, mi amado, que no es para ti tampoco, es para poder dar. Amén. Cuando tú y yo empezamos a sembrar, tú y yo empezamos a tener a favor poder levantar una cosecha. Por eso dice la palabra, dice: no se engañen, el que siembra generosamente también cosechará generosamente. Es decir, el que siembra poco, ¿cuánto cosecha? Poco. El que siembra mucho, cosecha mucho. Y yo te puedo decir una cosa: yo he enseñado este principio a muchas personas, y yo te podría pasar aquí fila tras fila de gente que no lo hacía, lo empezó a aplicar y ha visto bendición en su vida. Y yo mismo te puedo contar testimonio tras testimonio, que vuelvo a lo mismo. Hoy no es el tiempo de testimonios, tal vez en la próxima enseñanza te pueda contar muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, y yo sé que tú tienes muchas también. Pero tenemos que aprender, mis amados, los principios de estas finanzas. ¿Tiene consecuencias no practicarlo? Es la última pregunta. Pues la única consecuencia es que viviremos en escasez sin tener que vivir en escasez. Hay temporadas de la vida que aunque diezmes, habrá escasez. Sí, pero serán temporadas, no un estilo de vida. Pablo dice esta frase, con eso termino. Dice: yo sé vivir en abundancia
y sé vivir en escasez. Con esto voy a terminar. O sea, Pablo tuvo abundancia, sí, pero se tiene que saber vivir en abundancia, ¿sí? Dijo un amigo: ahorita que tienes, gástatelo porque no sabes cuándo vuelvas a tener. Mendiga mentalidad mensa. Yo te diría: ahorra, invierte, ponlo a trabajar. Tienes, no te lo comas, siémbralo. Y en la próxima cosecha, no te la comas, siémbrala. Y que llegue un momento donde ya se esté sembrando solo y ahora sí puedas comer. Pero el hombre materialista, ¿qué hace? Tiene, se lo gasta, ¿sí? Llega el aguinaldo y en 2-3 días ya no hay nada. ¿En qué se fue? ¿Quién sabe? Ojalá y no se haya ido en un 12, ¿verdad? O en un 6. ¿Sí? ¿Tú has visto lo que gana una persona que trabaja diario? Ganan mucho más muchas veces que alguien que recibe un sueldo. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchos de los que reciben diario no lo saben administrar. De eso vamos a hablar también, porque hay una parte de educación financiera, de saber administrar, saber ser fieles con lo que ya Dios nos dio. Pero Pablo dice: yo sé vivir en abundancia, es decir, habrá abundancia. Y luego dice: y también sé vivir en escasez. De modo que también el cristiano que diezma y ofrenda a veces verá escasez comparado con otros tiempos. Pero ¿sabes lo que siempre va a ver el cristiano que es fiel en sus finanzas con Dios? Siempre va a ver sus necesidades cubiertas. Dice la palabra: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Wow. Si tú eres justo delante de Dios en esa área, mi amado, porque es un compromiso entre tú y Dios, tú puedes tener la certeza. Mi amado, una ocasión yo estaba en Tampico, no tenía nada de dinero esa vez. Ya me había gastado mi tarjeta, me llegaba dinero 3 días después, pero pues la tripa no sabe de 3 días después, ¿verdad? Quería comer ese día, no quería ayunar forzosamente. Dije: cuando quiero, pues sí, pero cuando no, pues no. Y me acuerdo que yo estaba orando y me atreví a hacer de esas oraciones que uno luego dice: ¿cómo no me cayó un rayo? Pero me acuerdo que le dije: Señor, por favor. Yo sentía que era mi crisis más grande del mundo, porque no tenía dinero ese día. Ahorita digo: cosita. Ahorita que tienes que pagar la casa cada mes, digo: ay, ternurita, lo que era antes estabas mejor. Me acuerdo que yo oré: Señor, yo siempre he sido fiel. Aventé la por delante, ¿no? Y le dije: dame un milagro, Señor. Y mi milagro, ¿sabes cuál era el milagro que yo esperaba? Yo esperaba que mi papá me hablara por teléfono y me dijera: no, deposité antes del viernes porque tenía que hacer no sé qué, ya tienes dinero. Algo así. O que me hablara mi papá y me dijera: oye, pues se me dio la gana de depositarte algo, o ocupas algo. Ese no fue mi milagro. Luego dije: bueno, alguien de la iglesia me va a invitar a comer. Nadie se acordó de mí ese día. Había días que me invitaban, ¿verdad? Y hasta armaba mi gira. Lunes en casa de tal, martes en casa de tal, ¿verdad? Y así. Y cuando no, Jazmín se la sabe porque vivía allá también. La vieja confiable era llegar a casa de Mague a la hora de la comida con una coca. Era todo, era tu puerta al paraíso, una coca. Pero no pasó nada de eso. Pero ¿sabes qué pasó? De repente el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dio una instrucción bien extraña y me dijo: ve al cajero. Y yo argumenté con él, ¿verdad? Espíritu Santo, no sé si has visto mi estado de cuenta, pero no hay nada. ¿A qué voy al cajero? Y me dijo: ve al cajero. Ok, voy a ir al cajero. Ya para ese entonces ya había aprendido a no pelearme tanto con él, nada más 2 o 3. Ok, voy a ir. Y yo iba convencido, dije: con ganas, voy a meter la tarjeta, voy a poner mi NIP y alguien me depositó de seguro, o hay un dinero que yo no vi, algo va a pasar. Llegué al cajero y donde entro
y volteó al piso, había 500 pesos tirados. Un billete lisito, ni siquiera arrugado. Porque luego hay quienes hasta le ponen peros al... Ay, está muy feo este. Vénganos, ¿verdad? Lisito. Y lo vi y volteé a ver si no se le había caído a alguien, que a lo mejor es de alguien. Y no, y luego pues veo que no es de nadie. Y ya sabes, ya te sabes la del dinero, ¿no? Lo pisas. Volteo, no hay nadie. Me agacho y todavía volteé. A lo mejor es una cámara escondida, no sé. A ver si no traigo un hilo y me lo van a mover. Lo agarro y volteo. Y no era nada. Me dijo el Espíritu Santo, ya te puedes ir. O sea, el milagro no estaba en la tarjeta. A alguien, de alguna manera, yo no sé si el Espíritu Santo se lo tiró, no creo que sea tan mala onda con la persona, pero identificó, en tal lugar hay un dinero, tú estás en necesidad, ve por él. ¿Sabes a qué me recordó esa escena? Cuando Jesús le dice a Pedro, ve y pesca, y del pescado que saques, pagas tu impuesto y el mío. Y yo siempre he pensado esto, ¿qué posibilidad hay de que yo vaya, tire un anzuelo y el primer pez en medio de todo el mar de Galilea que yo pesque, lo saque y traiga 2 monedas de oro, 2 denarios para pagar impuestos de Jesús y de Pedro? Y lo segundo que siempre me he preguntado, ¿a quién se le cayó y en dónde esas monedas? Porque no es que le salieron a los peces de la nada, de alguna forma llegó ahí. Dios provocó o vio que a una persona en algún punto geográfico se le cayeron 2 denarios, un pez los comió y ese pez se trasladó por todo el mar para llegar a cierta hora, en cierto momento específico, por donde iba a pasar un anzuelo de un pescador que le había creído a Jesús una sencilla instrucción. Dios mueve todas las piezas, mi amado. Si tú ahorita dices, yo no sé cómo voy a llegar al fin de mes, te digo una cosa, yo tampoco, pero Dios sí. Yo tampoco sé, y hay muchas veces, mi amado, que yo estoy aquí predicando y estoy viviendo en la espera de un milagro financiero. ¿Y sabes qué? Hasta la fecha, aquí andamos. No debemos nada a nadie. Esta iglesia tiene las cuentas al día y estamos próximos. ¿Te acuerdas que nos pusimos a orar para que quedara sola aquella casa? Pues como que ahí anda. Así que pónganse a orar para que quede sola y para que podamos hacernos de ella y la iglesia sea todo el terreno completo. Ahí hay miles de cosas que pueden ser ahí. Ahora nos va a sobrar espacio, mis amados. Queríamos una escuela, ¿no? Estamos orando y Dios ve y Dios responde. Así que yo te comparto esto simple y sencillamente por 2 cosas. Te amo y quiero verte prosperar.